de los mercados está siendo ataques durísimos a las condiciones de vida de la gente y a la vulnerabilidad de la vida. Estamos asistiendo a una socialización de riesgo de capital que pagamos entre todos y a una socialización de riesgos de la vida que cuanto más vulnerable y frágil se sea, más se paga. Hay una crisis del conjunto del sistema y de la forma misma en que entendemos la vida. Se va a agravar, ya nos avisan, de que aunque se atisbe una recuperación, no significa que lo vayan a notar toda la ciudadanía. Los países que nos creíamos ricos estamos ya y veremos más experiencia de paso de la precariedad a la exclusión. Obtener algún tipo de empleo no garantizará ya que esto suceda. Hay mucha gente empleada y pobre. Esto nos lleva muy especialmente a una profunda crisis de los cuidados. El riesgo, dirá alguna experta, es normalizar las condiciones de degradación de la vida y las condiciones sociales. Es el momento justo para cuestionarlo en lugar de normalizar. En este contexto, ante esto, no basta con preguntar cómo recuperar el trabajo, los niveles de ingresos o de consumo, cuáles son las estructuras económicas apropiadas, sino que la pregunta es más bien ¿para qué? ¿Cuál es el fin último de un sistema económico, de la convivencia y sociedad? Uno de los filósofos que a mí más me inspira es el Roto, con las viñetas en el país. Y el Roto decía, en una de las viñetas, que si no se ve el horizonte, hay que cambiar de perspectiva. A mí esto me resuena a la metanoia esta evangélica, ¿no? Cambio de perspectiva para tener otra mirada. Bueno, pues os voy a ofrecer una mirada desde la economía feminista sobre la crisis. Para abrir estos debates son necesarias perspectivas que no partan del mismo ámbito, es decir, de los mercados. La historia de Galeano no dejan de ser sobre qué tipo de salsa. Son necesarias perspectivas críticas y las feministas es una más de las miradas que está proponiendo una ruptura con esta manera de ver. Algunos de los aspectos en que hace hincapié es que este sistema patriarcal, la concepción de la vida, ha sido secuestrada por la lógica de acumulación de capital. Las estructuras económicas giran en torno a mercados y mercados, así que las necesidades de estos pasan a ser el epicentro. Han secuestrado la lógica de entender la vida, la escinde. El mantener la vida lo menosprecia porque el objetivo social es poner la vida al servicio de un fin mayor, a saber, las necesidades de acumulación de capital, del desarrollo permanente y sostenible, etc. Por tanto, cuidar la vida no se convierte en el fin, sino en el medio. Y por tanto, el menosprecio de la vida es una condición ética que subyace a este propio sistema. Sobra muchísima gente. Queda aparcada y excluida una masa enorme que ya no tendrán de razón de existir para el mercado. Menosprecia y, por tanto, feminiza también el cuidado de la vida. Un ejemplo magnífico, ya de 1996, de donde venía la cosa ya, del primer sínodo, una economista suiza contaba que en una entrevista a uno de los banqueros de más éxito suizo, sostuvo la tesis, hoy bastante de moda, de que el Estado social se ha hinchado mucho y debe adaptarse. A la pregunta de cómo se plantea él el futuro de la cuestión social, respondió: mire usted, las esposas de mis amigos en los Estados Unidos se dedican a obras de caridad. Esto podría suceder también aquí, en Suiza. He ahí nuestro modelo. El marido saca los máximos del mercado, la esposa sana las heridas mediante un compromiso caritativo privado. Por tanto, algunos debates planteados. En primer lugar, colocar la sostenibilidad de la vida en el centro significa preguntarnos qué vida merece la pena reflexionar, sobre qué vida y cómo y cuál merece ser sostenida. Y en segundo lugar, qué estructuras son necesarias para sostener y cómo organizar esa vida. ¿Serán los mercados, el Estado, los hogares u otra cosa? ¿Cuál es la concepción de la vida que está debajo de esta ideología a la que estamos criticando? ¿Cuál es su idea vital, su ideal de vida? La autosuficiencia, la individualidad y el aislamiento. Y sabemos que esto niega la condición básica de la existencia, que las personas somos vulnerables, que necesitamos que nos cuiden y cuidar para que la vida sea posible.
Este ideal de que cada uno se vale a través de la posición social que consigue en el mercado por sus ingresos, su remuneración y que le permiten consumir, esta concepción dañina de la vida solo es posible para quienes están muy bien posicionados en el mercado durante un periodo muy pequeñito de la existencia. Aunque no les guste, de niños y de ancianos también los tienen que cuidar. Niega la condición básica de que la gente nos necesitamos unos a otros, que la vida es interdependiente y dice no al aislamiento. La falsa concepción del héroe solitario, hecho a sí mismo. Sin embargo, por el contrario, vemos como la mayor parte de la enfermedad mental crece en el mundo y esto tiene que ver sobre todo con el aislamiento. Por lo tanto, no son condiciones gestionables ni ideales vitales sostenibles. Por eso, desde esta perspectiva crítica, quiere ponerse la visibilización de los cuidados en el centro, porque la vida hay que cuidarla y para ello son necesarias unas condiciones de posibilidad. Y se pregunta, ¿cómo gestionamos esta responsabilidad colectiva? ¿Cómo gestionamos, primero, reconocer que la vida es vulnerable y precaria, que somos interdependientes y ecodependientes? La naturaleza no está en nuestro servicio, sino que vivimos en un entorno naturalizado. ¿Cómo gestionamos qué es lo que hace una vida significativa? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos bien? ¿Qué vida merece la pena ser vivida? ¿Qué necesitamos? Hay un debate sobre necesidades más básicas o materiales, pero también existen deseos que hacen la vida más humana. Esta necesidad de volver a juntar la escisión entre necesidades y deseos la han reflexionado varios economistas de una manera muy curiosa y han aportado un concepto que me parece muy interesante, yo lo traigo aquí, que es las necesidades. ¿Qué necesitamos para que la vida merezca la pena? Una casa muy grande, un coche, un ordenador por cabeza, consumir en el mercado. No solo las condiciones materiales, también las afectivas, las emocionales. Además de qué vivienda merezco, puedo preguntarme con quién la puedo compartir, si necesito espacios de libertad. En el cuestionario de Echeverría y de cualquier política social nunca está esto. Los límites ecológicos ya los hemos superado, por tanto, la necesidad de una vida austera, en términos de consumo material, natural y energético, se impone. El cambio, como dicen los movimientos sociales, va a ser sí o sí. Lo importante es si queremos gobernarlo con criterios de justicia o con criterios de mercado. Lo que sí merece un debate social es la responsabilidad colectiva para garantizar esa vida. Ha de repensarse un par de principios éticos. El de la universalidad. No se trata de que individualmente, qué es lo que yo entiendo por vida significativa, sino que es algo colectivo, para todos y para todas, algo como la vida a la que vamos a responder y de la que nos vamos a responsabilizar. No sería el buen vivir de unas pocas a costa del mal vivir de otras. Debemos prestar atención y estar muy alerta a esto de que no todos están igualmente expuestos a estas amenazas. Y esto es muy sugerente. El sistema pretende segmentalizar, parcializar derechos menos universales. Unos sí, otros no. Tú has nacido aquí, tienes derechos, tú has nacido en otro lado, no los tienes. Y así van surgiendo mareas de colores diversos frente a cada uno de los problemas. Y hay una marea multicolor, porque tal vez aún no se percibe lo común. Y lo común es que hay que comprender que la realidad es interdependiente y que la vida está amenazada para todos en este sistema. Hay otro principio, decíamos dos, irrenunciable, que es la singularidad. La vida es una experiencia individual y también hay que respetar las diferencias. Hay que reconocer la diversidad, posibilitarla y vivirla sin negarla. Y aquí, sabiendo que la construcción del papel de hombres y mujeres en este sistema es totalmente distinto, la construcción de la identidad masculina en relación a la economía es asimismo a través del trabajo remunerado. Construcción de sí para sí a través del empleo. La construcción de la feminidad, la vida significativa cuando uno se da a los demás, inmolándose y sacrificándose por el resto de la familia, o hacer todo lo que haya que hacer, pagado o sin pagar, para sacar el hogar adelante. Tanto una idea como otra, para sí o renunciar a sí, para sacar al resto adelante, yo creo que son perversas.
Habrá, por tanto, que repensar el rol que jugamos hombres y mujeres en la economía, realidad de interdependencia, donde los flujos, trabajo, recursos van y vienen, y las necesidades solo se cubren en común, pero planteando la interdependencia en términos de reciprocidad y no de asimetría, combinándolo con logros de niveles de autonomía suficiente, que las mujeres apenas han tenido autonomía a lo largo de la historia. Hay que estar muy alertas a esta autosuficiencia que viene del sistema que criticamos, que se suele imponer negando toda una ética del cuidado y a todos aquellos que se inmolan detrás de ello. Por tanto, terminan por imponer una ética reaccionaria del cuidado. Revalorizar cuidados como compromiso social no es caer en la idealización ética del cuidado, que no es bonita y que no hemos construido en conjunto, sino la imposición de una ética de sacrificio que es imprescindible para que salga adelante un sistema donde el cuidado de la vida no es un fin, sino un medio al servicio de algo mayor, como el capital que ya hemos dicho. Al final, el último reajuste ha de ser hecho en los hogares, en lo cotidiano, en esferas y sujetos invisibilizados, por quienes se sienten obligados o comprometidos por esta ética reaccionada al cuidado, o sea, las mujeres. Porque hasta ahora, la obligación de sostener la vida está feminizada y privatizada en este juego perverso de la división sexual, de la producción y reproducción que comentábamos antes. Coste cero para los mercados, claro. Esto está ampliamente documentado, la parte del PIB, los 2 tercios del trabajo sin remunerar, Naciones Unidas, Pekín, tienen toda la información. En palabras muy claritas de la economista Maya Orozco, cuidar, lavar, cocinar, planchar, educar, limpiar, hacer la compra, este conjunto de verbos y muchos más están relacionados con las mujeres de todo el mundo. Las tareas vinculadas a lo doméstico que realizan a lo largo del día son muchas y muy variadas, y la sociedad da por supuesto que el sexo femenino es quien debe realizarlos. Todo un conjunto social se ve favorecido por estos trabajos, nunca remunerados ni reconocidos. Resumiendo, cuando hablamos de poner en el centro de la economía el cuidado de la vida, en el escenario público, de un nuevo compromiso social, se trata de que la economía no es solo lo que ocurre en los mercados, que no solo es flujo de dinero y de que el trabajo no es solo lo que se paga. A mí una vez esta costumbre que tenemos de decir, ¿y tú qué haces? Pues una me dice, pues yo hago muchísimas cosas. Parece que preguntamos por el trabajo, pero estoy desempleada. Por tanto, la economía son los procesos que sostienen la vida, que generan los recursos necesarios para el bienestar físico y emocional de las personas. Y esto implica también muchos trabajos que no se pagan. Se trata también de que la economía está vinculada con las relaciones de género de desigualdad, donde existe un reparto injusto de los trabajos y de los recursos, y encima el sistema económico construye y redibuja esa desigualdad. De ahí que para entender realmente cómo funciona la economía necesitamos aplicar una mirada feminista ligada a las desigualdades entre hombres y mujeres. Si no, esto se nos escaparía. Lo veremos después en algunos ejemplos. Intentar ver, analizar y pensar la economía para transformarla, es decir, no hacer economía desde una posición de asepsia, de experto, sino que no ha de olvidarse que la economía es política y es como gestionamos la vida cotidiana. Ha dejado de ser un misterio el de la Trinidad, pero pasa a ser un dogma trascendente, algo esotérico, unas fuerzas incomprensibles o leyes divinas que no podemos controlar. Solo unos cuantos expertos los comprenden y nos hablan de subidas y bajadas de bolsa, de primas, de agencias de calificación, a veces dicen rating para que suene más así, triples As, dobles As, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ha de servir para la vida cotidiana. Pinchemos globos otra vez, para lograr mejores condiciones de vida para el conjunto de la población, acabando así también con las desigualdades entre hombres y mujeres. Segunda fortaleza, les decía un poco las creaciones prácticas que vayan en consonancia con algunas de estas reflexiones. Discurso y acción o academia y activismo en un todo. Hace nada, en octubre, en la sede universitaria Pablo de la Vida de Carmona, en Sevilla, tuvo lugar el 4º Congreso de Economía Feminista. Este congreso incluyó, junto al discurso más académico, algunas de las reflexiones que les he comentado,
las iniciativas feministas, la acción, aquella que está vinculada a estos movimientos sociales y otros lugares. Bueno, también hay una reflexión desde estos lugares de mayor responsabilidad social desde esta clave. Por ejemplo, un grupo presentó el Fondo de Mujeres Kalala. Esta es una red internacional de Fondo de Mujeres para fomentar la solidaridad y redistribuir internacionalmente recursos económicos y así poder apoyar iniciativas más allá de las fronteras con independencia de las instituciones. Bueno, estas inciden sobre todo en cómo desde el feminismo es necesario compartir recursos porque montones de proyectos de mujeres suelen quedar excluidos de la financiación. Por tanto, hay también una perspectiva crítica para estos organismos que tienen que ampliar estas perspectivas. Otro tema que es muy interesante y que presentaron, el mercado social de Madrid, es un mercado de economía solidaria que se basa en principios de democracia y sostenibilidad ambiental, que son transparentes en sus balances, etc. Una red de intercambio de bienes y servicios que aglutina proyectos de autoempleo, inversión ética, en fin, todo este tipo de cosas. Pero un grupo se puso a pensar cómo enriquecer estos criterios con preguntas de este estilo, como cómo ponemos en valor y distribuimos los trabajos y cuidados, cómo distribuimos los liderazgos políticos, cómo conciliamos en nuestras vidas privadas, profesionales y de activistas, qué comunes puede gestionarse la economía solidaria, etcétera, etcétera. Veis que también hay una serie de preguntas que pusieron en cuestión algunas de las realizaciones aparentemente solidarias. Otro de los elementos, otro grupo, por ejemplo, que me pareció muy interesante es lo que es el grupo de estudios de buena vida de la Fundación de los Comunes, cuyo objetivo es, por supuesto, defender los servicios públicos frente a la privatización. Pero dicen, ya que estamos en crisis, vamos a aprovechar la ocasión para profundizar nuestro modo de proceder de una manera más democrático y hacer de verdad que el bienestar o el sostén de la vida, el que sea el eje articulador para que nosotros podamos, también las mujeres, entrar en esta dimensión que llevamos reclamando desde hace décadas. Otro tema que me parece interesante es el tema de otro grupo, decía que se estaba planteando desobedecer la deuda, pero fijaos qué interesante, decía por un lado la deuda pública, pero también la privada, y estaba reflexionando cómo esa deuda privada la ha llevado nuestro sistema, ha llevado nuestro ser necesitado, con necesidades de sentirnos bien, de sentirnos importantes, etc., lo ha llevado al lugar del consumo, ¿verdad? Endeudándonos porque pensamos que viajando, comprando, haciendo, vamos a llenar ese ser, eso que somos, de vulnerables, de incompletos, etc., ¿no? Y es una reflexión muy interesante, este tipo de trabajo. ¿Vale? Igual nos tenemos que desobedecer y no pagar las deudas, pero no de vacío, sino responsablemente reflexionando sobre en qué líos nos metemos, porque lo que buscamos es otra cosa a través del consumo, y nos metemos en estas historias. Otro punto que me pareció tremendamente interesante son una plataforma para los permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción, por ejemplo. Los sistemas de permisos, decían, están diseñados bajo una óptica patriarcal y a veces, sin querer, sin hacer un buen diagnóstico, pueden reforzar el rol de cuidadoras de las mujeres. Y la propuesta de estos era que fueran intransferibles, paternidad y maternidad de igual duración, con la misma parte obligatoria y pagados al 100%. A la vez, en el debate, también se reflexionaba sobre la necesidad de servicios públicos universales y de calidad relacionados con los cuidados. Concluyendo este apartado, las situaciones de emergencia social y de género aumentan de manera alarmante y requieren reformas urgentes de políticas públicas para la transformación social a otro modelo de sociedad. Urge la restitución de papel del estado del bienestar en la redistribución de recursos y riqueza. No necesariamente volver al pasado, sino reconceptualizar y superar
límites y deficiencias y sesgos de género identificados en el modelo social europeo, con el objeto de garantizar los derechos fundamentales y de diseñar trayectorias vitales vivibles. La contextualización de la crisis económica tiene que ver con una profunda crisis de la democracia, algo que va mucho más allá del modelo económico. Es necesario, por tanto, un cambio profundo en la organización y definición de valores, de tiempos, de trabajos y estrategias para la provisión de bienes y servicios necesarios para la vida. Un cambio profundo para redefinir otro sistema, desde el reconocimiento de la interdependencia, la solidaridad y responsabilidad social, el cuidado de los recursos naturales como el agua, la redistribución equitativa de los bienes y la igualdad de género como motor del cambio. Comprendo que esto no se parece gran cosa a las respuestas institucionales que vienen de la Unión Europea, FMI o gobiernos, que su pretensión es instaurar un nuevo orden redistributivo y de género marcado por la desigualdad, la desaparición de cualquier vestigio democrático y la reprivatización de los cuidados en los hogares, cada vez más expoliados y empobrecidos. Ya veo que no tiene nada que hacer, pero ya les advertí que era una reflexión tipo gallina, que no quería ser cocinada. Y tercera fortaleza que quería proponer es el modo como entendemos la espiritualidad. Cuando venimos hablando en la economía feminista de poner en el